Entonces el banco pone su dinero en un fideicomiso, el privado pone la parte de capital, pues pueden ir 80-20, 60-40, y todo va a un fideicomiso. De ese fideicomiso es la parte que se llama el cierre financiero. O sea, después de firmado el contrato de concesión, se le da un plazo al adjudicatario de la Buena Pro, que en ese momento se vuelve concesionario, para que un plazo de 9 o 10 o 12 meses demuestre que tiene el total del monto para construcción de la obra. Si él no logra demostrar que tiene el total para construir la obra, no hay cierre financiero y el contrato se resuelve y se aplican las garantías, la carta de fianza que ha otorgado. Si él logra el cierre financiero, donde él dice, esto ahora vale 100, yo estoy poniendo 30 y el banco está poniendo 70, nos tiene que demostrar que el banco está poniendo el 70 con los contratos respectivos. No basta la palabra del banco, tiene que haber todos unos contratos donde se muestra que tienen ya los 100. Y que por lo tanto, a partir de ese momento que hay cierre financiero, ya se puede hacer, sacando los permisos correspondientes, la construcción de la obra. La parte más delicada en estos procesos es la parte de construcción. La parte más delicada porque ahí justamente aparecen los riesgos de diseño y los riesgos de construcción. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer una carretera y vamos a atravesar un cerro, por decirle algo, ¿no? Ese cerro no sabemos si habrá agua adentro, la complejidad de la roca, todo eso, todos son riesgos geológicos, son riesgos de construcción. Entonces, la parte más delicada en estos contratos justamente es toda la etapa de la construcción, ¿no? Y que puede fallar el proceso ahí y se pueden elevar los costos, ¿no? Claro, por eso iba la pregunta a los plazos, ¿no? Y por qué es que se pedía que se acorten los plazos dada la complejidad. Porque en la práctica lo que nosotros observamos es que, si bien el cronograma que ustedes plantearon era de 8 meses y este fue observado por el presidente de la República, vemos que en la práctica todo se cerró el 4 de agosto cuando debió haberse cerrado el 28 de septiembre, es decir, casi 2 meses antes. O sea, en la práctica, los ministros cumplieron con la instrucción del presidente de acortar los plazos, a pesar de la complejidad, como usted tan didácticamente acaba de explicar, de un proceso de esta naturaleza. Y la complejidad es mayor porque, no terminé de explicar, si me permiten, en la obra pública yo convoco, ¿no?, para hacer una carretera. En cambio, la concesión, el proceso de concesión es la asignación de riesgos. ¿Quién asume riesgo de diseño, de construcción, de operación? ¿No? Esa asignación de riesgos se asigna a 3 entidades: el Estado, el privado o el usuario. Supongamos, ¿cuándo es el usuario? Por ejemplo, si la obra cuesta más de lo debido, puede colocarse, bueno, subir el peaje. Ahí está asumiendo el riesgo el usuario, digamos, ¿no? Entonces, estas obras son complejas porque hay que hacer una asignación de riesgos adecuada en función de la complejidad de la obra. Esa asignación de riesgo no es fácil hacerla, porque los postores dicen, no, yo no asumo este riesgo, y empieza toda una negociación. Entonces, los funcionarios, generalmente de los ministerios, todos están acostumbrados a que no hay negociación. Simplemente yo, entre unas bases, hay que construir. No, acá hay una negociación, porque lo que le interesa al Estado es que el proyecto funcione adecuadamente. O sea, porque si el privado falla, el Estado está fallando porque ya no se va a otorgar el servicio público. Imagínense que el Estado, el aeropuerto Jorge Chávez falla, va a haber un efecto para los turistas, para la imagen del país. O sea, los dos tienen que conjugar esfuerzos para que el proyecto se lleve a cabo en la mejor forma posible y no haya fallas. Gracias, señor Becerra. En ese sentido, y con la explicación que ha hecho, ¿era usual que el Consejo Directivo adoptara acuerdos sin antes culminar la formalización de actos previos? ¿Incluso que estos se den en el mismo día? No era usual que sea así, ¿no? ¿Este proyecto tenía prerrogativas? Este proyecto era impulsado, como ningún otro, por el presidente de la República. ¿Quién realizó las convocatorias a las sesiones de aprobación del plan de promoción y aprobación de las bases del concurso? El plan de promoción es la acta 87. Sí. ¿No? Todo esto son del acto 87, son preguntas relacionadas al acto 87. Como toda acta, esta acta se coordinó entre el director ejecutivo, el presidente de Proinversión
y dado que seguramente había un pedido del presidente de la República que quería participar, se celebró la sesión en Palacio de Gobierno. Esta, digamos, ¿el señor Cornejo siempre lo hacía a título propio o lo hacía coordinando con otro funcionario? El director ejecutivo lo hacía coordinando con el presidente del Consejo Directivo de Proinversión. El secretario ejecutivo era la máxima autoridad en la dirección ejecutiva. Coordinando siempre con el señor Kuczynski, el señor Cornejo con el señor Kuczynski. Sí, es correcto. ¿En alguna etapa del proceso usted formuló alguna observación en torno a la conducción del proceso? El proceso, por la complejidad del tema, ¿no? La responsabilidad del proceso es primero del comité especial, con su asesor legal, y posteriormente ya era a nivel del Consejo Directivo de Proinversión. ¿Usted formuló alguna observación en torno a la conducción? No, no era mi papel. Mi papel era tomar nota de los acuerdos, mi papel no era cuestionar la decisión de los señores ministros. Es claro. Sin embargo, considerando la gran envergadura de este proyecto, ¿le preocupó a usted, dada la experiencia que tenía, la forma en la cual se venía conduciendo esta sesión? Sí, estaba preocupado. ¿Le manifestó esa preocupación a alguien? Al director ejecutivo. ¿De alguna forma que se pueda probar o se lo comentó? No, el director ejecutivo también estaba preocupado. Ah, él también estaba preocupado. El comité especial también estaba preocupado. O sea, era... ¿Y quiénes no estaban preocupados? ¿Quiénes parecían no tener mayor preocupación? Y ya que el director ejecutivo está preocupado, el comité... El consejo directivo también estaba preocupado por el tema. Era una obra emblemática, una obra compleja. Era una carretera que, si bien funcionaba en determinados meses del año, era un tema complejo y había mucha presión, digamos, de parte de Palacio de Gobierno, ¿no? ¿Solo de Palacio de Gobierno? Sí, yo sí lo vi que era Palacio de Gobierno. Yo por ejemplo, no sé si cabe comentar. Sí. Congresista Aramayo. Gracias, Presidenta. ¿Cómo sentían la presión de Palacio? ¿A través de quién articulaba a Palacio? ¿A través de alguno de los ministros? Porque... La presión era porque por primera vez íbamos a Palacio, 10 funcionarios por inversión, funcionarios de OCITRAN, funcionarios del MTC, presidido por el ministro de Transportes, funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, presidido por el ministro de Economía y Finanzas, a manifestarle al propio presidente lo complejo que era el tema, y él apuraba, ¿no? Entonces, yo, si me permite un comentario personal, yo tenía la imagen, yo no conocía al presidente, tenía la imagen de que el presidente había impuesto la hora cabana, que era entrar a una reunión 2 horas o 3 horas después, que no, una persona que no se metía mucho a los temas, ¿no? Entonces, pero cuando yo vi que el presidente nos citó a Palacio y empezó a presionar por esos temas, dije, caramba, yo admiré ese momento y dije, caramba, el presidente está metiéndose estos temas directamente como ningún otro presidente lo ha hecho, y está impulsando un tema que resultaba sumamente emblemático y todo. Porque yo creo que si él no presionaba de esa forma, el proceso era muy complejo. Entonces él presionaba, entonces él decía, señores, ¿por qué están sacando los informes? ¿Qué falta? Lo pedimos Citran. Señor Citran, ¿por qué se han demorado tanto? ¿Cuánto tiempo lo van a sacar en tanto tiempo? A ver, ¿qué está faltando? El Ministerio de Economía y Finanzas, ¿por qué está pasando esto? ¿En qué tiempo lo van a sacar? Entonces, el presidente del PPK llamaba a sus viceministros, conversaba directamente. Incluso en una oportunidad dijo, no, es que Contraloría, que llamen al Contralor. Y vino el Contralor, el señor Matute, a esa sesión. Y él explicó las razones por las cuales todavía no podía emitir el informe. Si eso no se hacía así, ese proyecto no iba a salir. Era un proyecto muy complejo, un plazo muy corto, muy difícil sacarlo. Y no hubo una reunión, hubo otra reunión también,
Porque vamos a por llegar a inversión, esa reunión. Sí. Vamos a llegar. Díganos, luego de que el Consejo Directivo realizaba la entrega en concesión, su ratificación, la aprobación del plan de promoción, su ratificación y la aprobación de bases, ¿correspondía que el Comité de Infraestructura inicie el concurso del proyecto IRSA Sur? Sí, o sea, una vez que existe el plan de promoción aprobado por el comité, por el Consejo Directivo y ratificado por resolución suprema, ya se da inicio al proceso. ¿Cómo se inicia el proceso? Con la convocatoria, y en la convocatoria se aprueban, se acompañan también las bases. O sea, se convoca hay una convocatoria con el proyecto, con las bases, con el proyecto de base, digamos, ¿no? ¿El Comité de Infraestructura podía iniciar el concurso del proyecto IRSA Sur sin que antes se hubieran adoptado los acuerdos antes descritos? No. De acuerdo a las propias declaraciones de Jorge Barata, el acuerdo arribado con el entonces presidente Alejandro Toledo y en virtud al cual se le retribuyó con 20 millones de dólares, incluía que los plazos no se posterguen. Por ello entendemos que existía el interés de Alejandro Toledo de que el concurso de este proyecto se inicie lo antes posible. Desde su experiencia le preguntamos, ¿los actos habilitantes para iniciar el concurso de este proyecto fueron inusualmente ágiles? Sí. Dado que esta sesión se realizó en Palacio de Gobierno, se infiere que desde su convocatoria se conocía que Alejandro Toledo participaría en la sesión 87 en la cual se aprobó el plan de promoción. ¿Quién coordinó la participación de Alejandro Toledo? Bueno, debe ser seguramente el presidente del Consejo Directivo, ¿no? Porque no creo que el director, no sé si el director ejecutivo podría hablar con el presidente, pero este debe ser un pedido del presidente de la República para que se celebre la sesión en Palacio. ¿Y él se lo debe haber pedido a...? O al ministro de Economía o al director ejecutivo. Uno de los dos debe haberlo pedido. Pero usted infiere que debe haber sido el señor Kuczynski porque no tenía más acceso más abajo. Su acceso era directo a él. Sí, el presidente despacha con los ministros despachan con el presidente, ¿no? ¿En qué consistió la participación de Alejandro Toledo? ¿Dio alguna directiva en torno a este proyecto? ¿O acaso alguno de los integrantes del Consejo Directivo u otro asistente a esta sesión habló en representación del entonces presidente de la República? Bueno, el que se entere el presidente de la República en qué consiste el plan de promoción era bueno, porque los planes de promoción son aprobados por resolución suprema. Entonces, aquel presidente quiso estar presente para que le explicaran exactamente en qué consistía el plan de promoción. Y sí observó el tema del cronograma, ¿no? Que le parecía excesivo. ¿Qué impresión tiene usted en relación a que de los 7 temas en agenda para dicha sesión, solo en el referido al proyecto IRSA Sur estuviera presente Alejandro Toledo? Porque ese era el tema que él impulsaba. En el acta de la cual estamos hablando, el acto 87, se aprecia que el Consejo adoptó un acuerdo que no era materia de la agenda de ese día. Citamos lo consignado en dicha acta. Leída la agenda y antes de proceder a tratar cada uno de los temas, el presidente del Consejo Directivo de Proinversión expresó la necesidad de delegar en algunos ministros la aprobación de los temas que se ponen a consideración del Consejo Directivo para lograr una mayor efectividad en la toma de acuerdos del Consejo. Al respecto, los señores ministros, miembros del Consejo Directivo, acordaron: 1. Delegar en el presidente del Consejo Directivo de Proinversión, en el presidente del Consejo de Ministros y en el ministro del sector, de ser el caso, la aprobación de aquellos temas de competencia del Consejo Directivo que requieran ser aprobados antes de una sesión de Consejo. Usted tiene a la vista el acta. Al respecto, le consultamos. Este acuerdo le otorgaba una situación preferencial en torno a la toma de decisiones a 3 integrantes del Consejo Directivo, presidente del Consejo Directivo, presidente del Consejo de Ministros y el ministro del sector. Sí, pero en la práctica prácticamente no se usó. O sea, yo no saqué acuerdos. Pero de este acuerdo se tomó ahí. Sí, pero yo no, a partir de, o sea, no recuerdo haber tenido un solo acuerdo que han firmado solamente estas personas. Realmente siempre eran las sesiones y todo. Lo que se quería en esa sesión era agilidad. Y que ellos pudieran tomar todas las decisiones. En función del caso, el sector en función del caso. Pero en la práctica nunca se usó. ¿Y cómo se justificó esta decisión de otorgar facultades especiales a algunos integrantes del Consejo Directivo?
Porque decíamos que los funcionarios por inversión éramos unos burócratas, que nos demoramos demasiado, que queríamos quedarnos en el puesto por mucho tiempo, porque si terminamos el proceso, el comité ya terminaba, y que esto no podía ser. Había mucha crítica a la demora que hacíamos en la dirección ejecutiva y los comités especiales, sobre todo los comités especiales. Usted dice que se usó muy poco, ¿no? Si bien el acuerdo no señala en qué proyecto se utilizará esta prerrogativa, porque no se señala, de la revisión de actas del Consejo Directivo se advierte que esta facultad fue usada para los proyectos IRSA Norte e IRSA Sur, lo que además fue ratificado por uno de los integrantes del Consejo Directivo que asistió a esta comisión. Díganos, ¿esto influyó para que los acuerdos se puedan ejecutar de forma más ágil y rápida, considerando que solo exigía la presencia de 3 integrantes? Yo no recuerdo, señora presidenta, que hayamos usado esta fórmula. O sea, yo sí me acuerdo que seguíamos haciendo las sesiones normales con la carpeta, todos esos temas, ¿no? Okay. Anteriormente el Consejo Directivo ya había tomado un acuerdo como este, de otorgar facultades especiales. Me parece que no. De acuerdo a lo consignado en las actas de sesión en torno al proceso de entrega en concesión del proyecto IRSA Sur, se advierte que las sesiones se realizaban hasta en 3 sedes. Las instalaciones de Proinversión, las oficinas de la PCM y en Palacio de Gobierno. En los casos que se realizaba en Palacio de Gobierno era para contar con la presencia del entonces presidente de la República. Generalmente era la presidencia del Consejo de Ministros. Proinversión se usaba muy poco y en Palacio sí era muy inusual que hubieran relaciones en Palacio. Durante su participación a esta comisión, el exministro de Transportes, el ingeniero Javier Ortiz, informó que en el proceso de entrega en concesión del proyecto IRSA Sur, tramos 2, 3 y 4, los ministros fueron convocados de noche por el entonces presidente de la República y que en dicha reunión también estuvo presente el señor Jorge Barata. Según lo relatado por el exministro, se propuso que el concesionario no asume el mantenimiento del proyecto, lo que habría ocasionado una discusión entre el señor Barata y René Cornejo, no llegando a aceptar lo propuesto por el representante de Odebrecht. Al respecto, le preguntamos, ¿recuerda la reunión en la que se ha hecho referencia? Yo nunca asistí a una reunión con el señor Barata, en ningún lugar. De acuerdo a lo relatado por el ingeniero Ortiz, que conformaba el Consejo Directivo en su calidad de ministro, se aprecia que el proceso de entrega en concesión se realizaron reuniones con la presencia de Odebrecht. ¿Recuerda usted alguna reunión donde también habría estado presente algún representante de la firma Odebrecht? ¿En el Consejo Directivo? Sí. No, nunca. Que yo recuerde, nunca. En la sesión 108 del Consejo Directivo realizada el 2 de agosto del 2005, 2 días antes de la suscripción de contratos, los integrantes del Consejo Directivo decidieron dar por absueltas las observaciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en el marco del informe previo. De la lectura del acta se aprecia que se inició un debate al respecto, pues algunos integrantes del Consejo opinaban que se debería gestionar de parte de la Contraloría un informe en el que Contraloría haga una evaluación de los documentos generados a fin de levantar dichas observaciones. Sin embargo, luego del debate e intercambio de opiniones, se decidió, en esa misma sesión, dar por absueltos los comentarios de la Contraloría General de la República. En esa acta se indica que además de los ministros también opinaron al respecto Alberto Pasco Font Quevedo, integrante del Comité de Infraestructura, y Cecilia Blume Sillonis. También usted, díganos, ¿en qué consistió su participación? Sí, yo llevaba cuenta de todos los informes que se hacían, las reuniones, ¿no? Entonces, yo informaba un poco el cronograma. Lo que pasaba es que debe sacarse, de acuerdo al artículo 22, inciso L de la Ley de Contraloría, debe haber un informe previo de la Contraloría cuando se compromete la capacidad financiera del Estado. Y este era un proyecto donde se comprometía la capacidad financiera del Estado porque era cofinanciado. Entonces, se envió toda la documentación a Contraloría, la Contraloría hacía observaciones, yo tomaba nota de observaciones que se hacía por la Contraloría, se volvía a mandar información, yo tomaba nota y yo se informaba, con fecha tal hubo observaciones, se envió tal documentación, mantieron observaciones, se mandó tal información, yo daba cuenta de las informaciones que se cruzaban entre Contraloría y Proinversión.
¿Quién dio la propuesta de dar por absueltas las observaciones de la Contraloría ese mismo día? Los ministros conversaron ese día, era una sesión compleja, ¿no? Y se manifestó en esa sesión que por lo más probable que Contraloría nunca iba a dar una aprobación a este tema y que los ministros consideraron que ya la documentación presentada a Contraloría era suficiente y que por lo tanto ya damos por absuelta a las autoridades de Contraloría y que se continuara con el proceso. Una situación compleja, ¿no? Por lo que usted describe, recuerda muy bien la sesión. Sí. Entonces, ¿podría decirnos la propuesta final de decir ya damos por zanjado, Contraloría no va a dar pase nunca a este proyecto? ¿De quién vino? Porque no todos hablan al mismo tiempo, alguien tuvo que haber zanjado. Bien difícil esa pregunta, ¿no? O sea, porque todo el mundo... Es un tema sumamente complejo, ¿no? Entonces se discutió el tema, se vio las observaciones de Contraloría, incluso yo las leía, estas son las observaciones, y estos son los documentos que se han remitido, ¿no? Había ministros que decían, no, esperemos que venga el informe previo. Y otros ministros decían, por mi experiencia, esto nunca va a venir el informe previo y no puede ser de que finalmente las obras emblemáticas de este país no se lleven a cabo. Entonces hay que tomar una decisión. Y los ministros tomaron esa decisión. ¿Recuerda quién dijo eso? Que acaba de decir finalmente. No, es difícil de precisar, pero se discutía esos temas, ¿no? Pero ¿no recuerda quién dijo eso? ¿La Contraloría nunca va a dar pase a algo como esto y hay que tomar la decisión? No recuerdo, pero sí me acuerdo que se explicaba, era un tema muy complejo, porque debía tenerse el informe previo señalando que no hay observaciones, claro, pero no lo emitía Contraloría. Entonces la Contraloría observaba, se le enviaban los informes levantando observaciones y la Contraloría no contestaba. ¿Recuerda a alguien más entusiasta de zanjar en todo caso? Que haya hecho uso de la palabra por más tiempo. Es un tema tan delicado que apelar a la memoria... Finalmente se tomó el acuerdo, ¿no? El apuro de dar por zanjada la controversia en relación a las observaciones de la Contraloría era para poder realizar la suscripción del contrato el 4 de agosto. Era para que se pueda suscribir el contrato, ¿no? O sea, porque un tema tan complejo, ¿no? Habían comentarios de que esta obra estaba sobredimensionada. Hubo un comentario, me acuerdo que salió en Perú 21 del ex viceministro de Transporte, el señor Gustavo Guerra García, que considera que la obra era sobredimensionada, que debía costar no más de 300 millones, pero con ese monto no podía hacerse una obra asfaltada, sino solamente afirmada. Entonces el ministro de Transporte comentó de que una obra firmada por las lluvias iba a destrozar en 2 años, que de todas maneras tenía que ser asfaltada. Entonces habían esos comentarios de la prensa que la Contraloría los tomaba y decía que, bueno, que esta obra estaba sobredimensionada, habían todos esos temas, y el Ministerio de Transportes, porque no es función de Proinversión, el Ministerio de Transportes decía exactamente cuál era el monto de la inversión de esa carretera. Pero bueno, se apuraron para suscribir el contrato el 4 de agosto. Había presión desde Palacio para hacer el proceso lo más rápidamente posible. Vamos al no obstante, hubieron 2 prórrogas, ¿no? Vamos al 4 de agosto, entonces. Correcto. De acuerdo al acta de fecha de cierre, los tramos 2, 3 y 4 del Comité de Proinversión del 4 de agosto del 2005, a las 10:40 se decidió suspender el proceso de firmas hasta que se cuente con las instrucciones del Consejo Directivo de Proinversión. Eso es a nivel del comité. Respecto al cuestionamiento del oficio 262-2005-CG/BC de la Contraloría. Es correcto. Por lo cual, de acuerdo al acta de la sesión número 109, de la misma fecha, a las 12:30 se reunió el Consejo Directivo de Proinversión para tratar dichos cuestionamientos. Es correcto. ¿A qué hora y con qué documento el Comité de Proinversión convocó a reunión del Consejo Directivo de Proinversión para tratar dicho tema? Fue telefónico, porque había ya un documento no previsto. Ese día era la fecha de cierre. Ese día se firmaba el contrato en Palacio, habían una serie de invitados, embajadores, etcétera, y a las 10:02 llega el oficio de Contraloría. ¿Ya?
Ese oficio de Contraloría se pone en conocimiento del comité y se pone en conocimiento del presidente de Proinversión. Del presidente de Proinversión cita a los señores ministros a una sesión en su despacho. O sea, el que convocó fue el presidente del Consejo Directivo de Proinversión. Sí, yo me parece que sí, porque creo que una sesión extraordinaria, yo no sé si lo ayudó a convocar el señor René Cornejo, pero Pero en todo caso el que llamó fue el señor Pedro Pablo Kuczynski. el director ejecutivo le comunicó Ajá. al presidente del Consejo Directivo de Proinversión que había llegado el oficio de Contraloría ¿Ya? y él dijo, convocó una reunión, no sé si le dio la orden a él para que convocara o él mismo convocó. Pero en todo caso fue el señor Pedro Pablo Kuczynski el que trató de resolver este tema. En Consejo Directivo de Proinversión porque es un organismo colegiado. ¿Quién condujo esta sesión? Siempre la conduce el presidente del Consejo Directivo. Señor Pedro Pablo Kuczynski. Es correcto. ¿A qué hora usted tomó conocimiento de la solicitud para que se reúnan el Consejo Directivo de Proinversión? Me imagino que sería a las 11:30, 12. ¿Usted se encargó de comunicar a cada uno de los integrantes del Consejo Directivo de Proinversión para que participen en dicha sesión? No, señora presidenta. ¿Quién realizó esa gestión entonces? Por eso, puede haber Todo- sido Todo debe haber sido el señor Kuczynski entonces. o el director ejecutivo, no sé, una de las dos personas. ¿Y cómo se logró reunir a todos los miembros del Consejo Directivo de Proinversión en un periodo tan cortito de tiempo? Porque ellos iban a ir a Palacio de todas maneras para la firma de contrato. Usted recibió el 4 de agosto del 2005 los informes de Percy Velarde Zapater, así como del estudio Monroy Abogados. El 4 de agosto yo recibí el informe del señor Percy Velarde a golpe de 5 o 6 de la tarde, más o menos. ¿Y del estudio Monroy? Del estudio Monroy, ya estando en Palacio, Ujú. se faxió de Proinversión el informe del estudio Monroy. ¿Usted lo vio? Sí, yo lo vi.